A esta hora de la tarde saludamos al doctor Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y parte del Observatorio Legislativo. Doctor Espinel, muy buenas tardes, bienvenido, qué gusto estar en su compañía. ¿Cómo está? Carlos, muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un placer poder estar junto a tu distinguida audiencia. La Asamblea Nacional entra formalmente en vacancia legislativa el próximo 12 de septiembre. Volverán a las actividades diarias el 26 de septiembre. Queremos junto a usted hacer una evaluación de lo que ha sido pues este periodo legislativo a la fecha. Meche Pesantes empieza la entrevista. Meche, por favor, adelante. ¿Cómo está, Marcelo? Muchas gracias por este tiempo. Durante este periodo, y sumando la opinión ciudadana, son más o menos unos 90,38% de rechazo por la mala gestión que tiene la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su criterio y en qué está fallando específicamente la Asamblea o en qué cosas está fallando la Asamblea? Buenas tardes, Meche. Bueno, yo creo que hay dos puntos. El primero es que estamos en una situación en la cual todas las instituciones no gozan de la confianza de la ciudadanía. Sin duda que hay una constante y es la constante que ha venido arrastrando la Asamblea Nacional. No es que únicamente este año, el anterior o solo este periodo legislativo es el que no ha gozado de la confianza de la ciudadanía. Recordemos que el periodo presidido por César Litardo pues tampoco llegó a superar los 10 puntos de aceptación por parte de la ciudadanía en los últimos meses, ¿no? Y creo yo que es claro que la Asamblea Nacional, independientemente si hablamos de esto o la anterior, no está conectando adecuadamente con las necesidades de los ciudadanos. Hemos visto asambleas que están más interesadas en la pugna política, en tratar de cooptar ciertos espacios de poder de otras instituciones, e incluso entorpecer la gestión del Ejecutivo bajo el pretexto de fiscalización, en lugar de desarrollar precisamente lo que buscamos los ecuatorianos, que es legislar y fiscalizar de manera responsable. Y ahora, Marcelo, que se vayan de vacaciones, ¿qué mensaje cree usted que le dan a la ciudadanía? Yo creo que tal vez ahí hay que también tratar de jugar un poco de abogado del diablo, ¿no? No es que se van de vacaciones porque así lo deciden, porque dicen estamos cansados, sino que existe en la ley orgánica de la función legislativa el hecho de que la Asamblea Nacional tiene 2 recesos. Okay. Un receso suele ser en diciembre, precisamente por el tema de festividades, y este otro receso que también suele coincidir de una u otra manera con el tema vacaciones, sobre todo cuando lo relacionamos con el tema de educación primaria y secundaria, ¿no? Entonces, se está cumpliendo con la ley a la larga. Ojo, la Asamblea Nacional podría decir, no queremos vacancia legislativa y seguimos trabajando, es otra cosa, pero en la ley establece que hay 2 recesos legislativos. Son las 5 de la tarde con 55 minutos y nosotros tenemos en nuestras manos un documento elaborado precisamente por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y por el Observatorio Legislativo, ambas organizaciones, organismos a los que usted pertenece, en el que se proporciona información muy interesante, ¿no? La continuidad del desprestigio de la Asamblea puede deberse a las siguientes razones. Los asambleístas no asisten al 100% de sus votaciones. Hemos visto que uno de los más ausentes incluso es el asambleísta Ronnie Aliaga de UNES, según lo han recogido varios medios de comunicación. Las denuncias de compraventa de votos en el marco del juicio político en contra del Consejo de la Judicatura, tema que todavía no está cerrado, dicho sea de paso, ¿no? El poco cuidado de varios legisladores a la imagen de la Asamblea, como el caso del legislador Vanegas y la legisladora Paola Cabezas. Vanegas ha sido pues visto sesionando de forma virtual desde su cama, bien arropado, y Paola Cabezas ha sido la protagonista de un vergonzoso video ahí donde le saca el dedo de la mitad a otro compañero legislador. El desconocimiento de la ciudadanía en cuanto al rol del legislativo, que ha aprobado alrededor de 20 leyes y ha impulsado más de 15 procesos de juicio político. Esta Asamblea Nacional, Marcelo, empezó con el objetivo de no ser tan mala como la Asamblea anterior. En busca de ese objetivo, ¿se están dando los pasos correctos? Yo creo que incluso hay un paso anterior, Carlos, y es el hecho de que para esta Asamblea nosotros cambiamos el método de asignación de escaños. Recordarás que hubo una reforma precisamente en el Código de la Democracia para tratar de favorecer a partidos políticos pequeños. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? A pesar de esta reforma, seguimos aún con problemas en la representación. Yo creo que ya estamos en un punto en el cual es innegable que tenemos un problema en nuestro sistema democrático, y es que tenemos partidos políticos débiles.
Y desde 1979 a la actualidad no hemos podido solventar este problema. Tenemos procesos de democracia interna que no son los adecuados, no son fiscalizados. Tenemos ciudadanos que están cansados y no quieren involucrarse en el accionar político, no quieren ser parte de las organizaciones políticas. Y finalmente tenemos ciudadanos que al momento de votar no se informan. Entonces vemos cómo cada uno de estos componentes está aportando a que tengamos una Asamblea Nacional que claramente no conecta con las necesidades ciudadanas, claramente no respeta la dignidad del cargo de asambleísta, y así como también se evidencia desconocimiento del cargo que ellos tienen que ejercer. Hay trabajo, y eso no podemos negarlo. Hay 19 leyes que han sido aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, 28 que han sido publicadas ya en registro oficial, una gran cantidad de juicios políticos, a pesar de que solo 3 han culminado en censura o destitución. Sin embargo, lo que hemos visto los ciudadanos son las peleas, el aferrarse a un cargo, el buscar incidir en otras funciones del Estado y también actos bochornosos que tal vez rayan en contra de nuestras costumbres, de nuestros valores morales o incluso que han sido investigados por, en este caso, la función judicial, ¿no? Y mire usted este dato interesantísimo. 10 legisladores registran más de 50 ausencias en votaciones. Se preguntan ustedes entonces por qué no envían a su suplente para no dejar vacío el curul, que creo que es la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos. Y seguramente porque hay un cálculo político de por medio. Aparte de casi 400 votaciones, el Parlamento apenas ocupó una cuarta parte de aquello en aprobar leyes y fiscalizar. El resto corresponde a resoluciones y procedimientos parlamentarios. Entonces, esta asamblea está quedando debiendo claramente. Pero, Marcelo, en la relación con el Ejecutivo, ¿cree usted que el Legislativo se ha vuelto una piedra en el zapato? Le pregunto esto en la coyuntura de una mesa mixta de diálogo para disque llegar a acuerdos. ¿Qué se podría esperar? Yo creo que es una piedra en el zapato para ambos, porque mientras la Asamblea aprueba un proyecto de ley, el presidente, haciendo valer sus facultades y atribuciones constitucionales, veta los proyectos de ley. Los veta parcialmente, los veta totalmente. Y el presidente de la República en otras ocasiones presenta proyectos de ley y la Asamblea simplemente los archiva, los modifica, los niega. Entonces, démonos cuenta cómo estamos frente a un ámbito en el cual la ingobernabilidad es el pan de cada día. No vemos realmente la posibilidad, el interés, el poner el hombro por el país para tratar de llegar a un acuerdo, Carlos. Y eso nos está trayendo problemas. Pero ojo, esto no es algo que surgió de la noche a la mañana, esto es algo que se veía venir. Desde el inicio del periodo legislativo se habían identificado que más de 100 legisladores se identificaban con la centroizquierda o la izquierda, frente a un gobierno que es de centro derecha. Entonces, estas discrepancias ideológicas iban a existir y había que buscar puntos medios. Desafortunadamente, ninguna de las dos aristas trató de encontrar ese punto medio, trató de encontrar ese vértice en el cual puedan confluir para tratar de velar por las necesidades de cada uno de los ecuatorianos. Y aquí está el resultado. ¿Cómo es posible, Carlos, que esta Asamblea Nacional tenga ya 65 informes para segundo debate? Es decir, 65 leyes que solo requieren la votación del Pleno. Pero vayamos enfrascados varias semanas en decidir si es que se destituye o no a los miembros del Consejo de la Judicatura y que se esté tal vez buscando ciertos votos para poder hacer la reconsideración de una votación, que es completamente válido. Pero dejemos, por favor, el juego político cuando realmente lo que está en juego en este momento son las necesidades y las preocupaciones de los ecuatorianos. Ahí claramente se puede denotar cuáles son las prioridades del legislativo, pero solamente para terminar de responder la pregunta, estas mesas mixtas, esta comisión mixta de diálogo entre Asamblea Nacional y Ejecutivo, ¿van a terminar en algo, Marcelo? Porque justo cuando se instalan, por ejemplo, hay una rectificación del presidente de la República sobre un duro señalamiento a 5 asambleístas de Pachacutic a los que tildó de ladrones y corruptos, por ejemplo, reviviendo esa fricción entre legislativo y ejecutivo. ¿Qué se puede esperar de estas mesas o se van a cerrar sin ningún tipo de resultado? Para serlo honesto, y esa es una posición muy personal, no institucional, yo creo que hemos llegado a un punto de no retorno. No veo realmente intenciones del legislativo o el ejecutivo de deponer sus actitudes de cara a buscar un acuerdo país. Y esto sin duda que va a seguir minando la gobernabilidad que puede tener el ejecutivo y minando la credibilidad que tiene el ejecutivo.
Revive A la larga, la entonces. Asamblea Nacional ya sabemos que recupere su credibilidad es prácticamente imposible. Y eso no es por quienes la integran hoy por hoy. Esto es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. Todos los parlamentos no gozan de credibilidad. Es más fácil aumentar la credibilidad del gobernante, entiéndase, el presidente de la República, que del Parlamento. Pero con estas actuaciones que tenemos por parte del Ejecutivo y por parte de la misma Asamblea Nacional y su titular, difícilmente vamos a lograr que se logren los acuerdos que los ecuatorianos esperaríamos. Y ya que usted identifica un punto de no retorno, ¿revive entonces el fantasma de la muerte cruzada? Yo no descartaría que vuelva a aparecer este fantasma de la muerte cruzada. Hay que recordar que hay ciertos constitucionalistas que opinan que la Asamblea Nacional ya no puede utilizar la figura de grave conmoción interna. Sin embargo, sí podría utilizar la otra figura, que es el incumplimiento, en este caso del Plan Nacional el incumplimiento de las funciones que tiene el presidente de la República, así como también de lo ofertado en campaña, pero esto requiere un filtro que es la Corte Constitucional. Y no descartemos que el presidente de la República también puede utilizar esta herramienta. Pero posición personal nuevamente, Carlos, para mí ambas herramientas completamente antidemocráticas que se convierten más bien en herramientas de chantaje a cada una de las funciones del Estado y que no nos ayudan a avanzar. Y mire usted que estamos escuchando de muerte cruzada casi desde que se posicionó el actual gobierno. Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Estamos dialogando con el doctor Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y parte del Observatorio Legislativo. Meche Pesantes. Marcelo, son 137 asambleístas. 12 de ellos, nada más un 8% de la legislatura han presentado entre 7 y 14 proyectos de ley. ¿Esto también es un fenómeno que pasaba antes o es del gobierno de ahora? A ver, cuando nosotros referimos a ese dato, Meche, significa que son los asambleístas que más proyectos de ley han presentado. Eso quiere decir que hay varios asambleístas que han presentado tal vez un menor número de proyectos de ley. Algo que no es malo. Hay que también tratar de identificar que los asambleístas legislan y fiscalizan. Hay asambleístas que presentan una gran cantidad de proyectos de ley y que no fiscalizan. Se han enfocado en el desarrollo de normas. Hay otros asambleístas que deciden, en cambio, vigilar el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de funciones por otras autoridades del Estado. Aquí lo que llama la atención en comparación a otros periodos es que afortunadamente, y realmente digo afortunadamente, en este periodo legislativo se han presentado menos proyectos de ley que en el periodo anterior. ¿Y por qué le digo esto, Meche? En el periodo anterior casi llegamos a los 1000 proyectos de ley, frente a casi 70 y pico de leyes que fueron aprobadas. ¿Y qué pasa con el resto de proyectos de ley? Se quedan para análisis de la Unidad Técnica Legislativa y que pueden ser tratados por el siguiente periodo legislativo. Pero en ese entonces, hablo del periodo anterior, la Unidad Técnica Legislativa no superaba las 15 personas. ¿Usted cree que 15 personas se pueden dar abasto para revisar 1000 proyectos de ley? Realmente es demasiado. Entonces ahí es cuando debemos pensar que la presentación de proyectos de ley, los asambleístas deberían dejar de verlo como la manera en la cual se los evalúa, y nosotros desde el observatorio hemos sido muy claros, sino pensar en cómo generar proyectos de ley en conjunto, entre distintas bancadas políticas, entre distintas organizaciones políticas, incluso para que existan consensos previos que logren que estos proyectos de ley tengan un debate mucho más fluido. 6 de la tarde con 5 minutos, 6 de la tarde con 5 minutos, y 3 temas se han posicionado antes de la vacancia legislativa que, como decimos, empieza el próximo 12 de septiembre. Quizás el que concentre más la atención en este momento sea el referente al juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Una sesión que fue suspendida sin dar paso a la reconsideración, y todavía no se sabe si mañana, cuando se retome esta sesión del Pleno de la Asamblea, se puede dar paso también. Usted, Marcelo, que sigue en detalle la dinámica legislativa, ¿esto de suspender la sesión sin dar paso a la reconsideración se puede interpretar como una argucia política para captar votos? A ver, tratemos de separar lo legal de lo político, Carlos. ¿El presidente de la Asamblea Nacional puede declarar cerrado el debate de una sesión en cualquier momento? Sí. ¿Puede hacerlo haya o no haya reconsideración, haya o no haya votación incluso? Si es que no hay los votos en ese momento, parte del juego parlamentario le permite, y la ley le permite, pues suspender una sesión o cancelarla o finalizarla. Entonces eso es completamente válido. Parte de las estrategias políticas que se puede tener para poder modificar una votación, por supuesto que lo es. El punto, ¿cuál es, Carlos? Que las dos cosas que te acabo de mencionar no están mal. Que se utilice la ley
y que adicionalmente se pueda jugar con esa ley No, claro, para ilegal poder no es. cambiar una decisión. El problema ¿en dónde está? En cuáles son los mecanismos que se podrían utilizar para cambiar la votación. Entiéndase, si es que se están haciendo negociaciones bajo la mesa para poder obtener los votos que al parecer se requieren para lograr destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Mucho ojo con las denuncias que ya han hecho ciertos asambleístas al respecto de que las carpetas y los currículums vitae están rodando los pasillos de la Asamblea Nacional y se están designando cargos. Entonces, habría que hacer un análisis si, por ejemplo, existen personas relacionadas a quienes cambien su voluntad el día de mañana, si se da este caso, y la entrega de cargos públicos, porque claramente se estaría configurando un caso de tráfico de influencias y de corrupción. Queda clarísimo, sí, la reconsideración o más bien suspender la sesión del Pleno para luego dar paso a una posible reconsideración no es ilegal, es una herramienta que tiene el presidente de la Asamblea Nacional, eso por supuesto que sí, pero coincidirá conmigo en que no es muy común. En lo absoluto, esto no es algo común, pero también le pongo el otro caso, a mí generalmente me gusta analizar desde las dos aristas, Carlos. Recordará usted cómo cuando se discutía sobre la posible destitución del presidente Lasso en el contexto del último paro nacional, precisamente se votó de forma inmediata la reconsideración. Sí. Entonces, démosle la vuelta al asunto. Cuando existen presidentes del legislativo que están conscientes que en pocos días la situación podría cambiar, decir, en este momento votamos la reconsideración y punto. Y de esa manera cierran una decisión, cortando la posibilidad de que en la negociación política realizada, ojo, de forma transparente sobre la mesa, se puedan cambiar decisiones. Entonces, es una herramienta que sirve tanto para los unos como para los otros. Ciertamente. Ahora, también hay un tema de la presión de la coyuntura, ¿no? En ese momento el país estaba pendiente de lo que ahí se resuelva, y si suspendían sin dar paso a la reconsideración, en esos días de calles calientes cualquier cosa podía haber pasado. Habría sido terrible. Y también yo creo que hay que poner sobre la mesa, Carlos, que estamos atravesando un momento de altísima debilidad institucional. Y esto se pone en evidencia porque frente a una misma institución, que es el Consejo de la Judicatura, estamos atravesando tres procesos: juicio político en la Asamblea Nacional, designación de reemplazos al titular del Consejo de la Judicatura en el Consejo de Participación Ciudadana, y adicionalmente una acción presentada ante la Corte Constitucional que le daría al doctor Álvaro Román la posibilidad de ser el titular del Consejo de la Judicatura. Entonces, eso pone en evidencia que desafortunadamente nuestras instituciones están completamente debilitadas y que incluso podrían tener pronunciamientos contrapuestos al respecto de lo que sucede en los siguientes días. Y eso es un indicador de que nuestro Estado de Derecho claramente está debilitado. Ahora, en otro tema también se debate unas reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOCEP, para que los exmandatarios sentenciados recuperen sus pensiones vitalicias. Esto, doctor, va a abonar quizás a la falta de credibilidad en el organismo, tomando en cuenta que hay una excepción, ¿no? Pues se exceptúa a los mandatarios que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Es decir, en el caso del expresidente Correa, en el caso del exvicepresidente Jorge Glass, pues esto no se aplicaría, partiendo de aquello. Pero evidentemente las suspicacias que se generan en torno a este tema, que no está dentro de lo que el ciudadano considera realmente importante, ¿le van a marcar una raya más al tigre? Creo que, como usted bien dice, Carlos, es una raya más al tigre. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo nosotros hemos expresado nuestro frontal rechazo a este intento de reforma. No es justo que los ecuatorianos paguemos el salario, paguemos los honorarios de personas que han sido sancionadas por casos de corrupción. Y en el caso de que se apruebe esta reforma, claramente los beneficiados podrían ser los exmandatarios Correa y Glass. Esperamos que la Asamblea Nacional realmente no dé paso a esta reforma, que claramente no solo afectaría su imagen, sino que también sería un paso hacia atrás en el combate a la corrupción que en Ecuador se ha venido realizando en los últimos años. Yo creo que es importante que se haga presión desde los distintos sectores para que la Asamblea Nacional deje de tener este tipo de comportamientos políticos para solo tratar de favorecer a ciertos sectores políticos, a ciertos actores políticos, y que pensemos en una visión de país. Existen reformas de trascendental importancia que son
mucho más relevantes que el devolver una pensión vitalicia a un exmandatario. Por ejemplo, siguen pendientes las reformas, en este caso, de la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, reformas en el área de la salud, reformas en el área del IES, así como también en materia de educación. Y como le decía hace un momento, Carlos, 65 proyectos de ley listos para votación. Es realmente más importante el devolver, supuestamente, pensiones vitalicias de exmandatarios o terminar de resolver, por ejemplo, temas referentes a nuestra reactivación económica, así como los derechos de salud y educación. Claramente esto es evidencia de que nuestra clase política está ensimismada. Están pensando en ellos y los suyos, y los ciudadanos claramente se pueden dar cuenta de aquello. Doctor Marcelo Espinel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Al Borde de la Noche. Muy amable. Ha sido un gusto, que tengan una buena noche. 6 de la tarde con 13 minutos, 6 de la tarde con 13 minutos, era el doctor Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y parte del Observatorio Legislativo.